Vamos con Julio Jiménez, como todos los lunes, su comentario político-económico, seguramente que tiene que ver con un balance, mi querido doctor, respecto a la administración que ya termina el día de hoy, precisamente. Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches a tu importante auditorio. Como bien refieres, pues ya a unas cuantas horas de que concluya constitucionalmente el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, pues un presidente que sin lugar a dudas pues fue inédito, fue sin precedentes su nivel de popularidad, un hombre que supo acabar, que supo aplastar, que supo pues someter, como bien referías hace un momento, a través de sus colaboradores más cercanos, supo someter a todos los sectores que se pronunciaban en contra de sus ocurrencias, sus caprichos o sus venganzas personales, un hombre que fue indiferente ante el dolor de la muerte, ante el dolor de una pandemia, ante la muerte producida por enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer. Un hombre indiferente ante la muerte y la desaparición de las mujeres. Un hombre que no sabe, que no entiende, que no quiere respetar los acuerdos internacionales, que no entiende y que no quiere aceptar que México es país que ha firmado, que ha suscrito y se ha obligado a diversos organismos y obviamente organizaciones de contexto internacional y sobre todo agencias que califican la productividad, el crecimiento de la economía nacional. Un hombre que ha mostrado su rencor, su frustración, su ignorancia, pero también que ha demostrado su habilidad política. Un hombre que supo llegar al corazón, que supo comprarle la conciencia, que supo, pues a lo mejor venderles pues unos cuantos pesos por un voto a un buen número de mexicanos, al pueblo bueno y sabio, como él les llamaba, las mascotitas que tanto cuidó durante 6 años, ahora se los va a encargar a su interposta persona, a esta nueva titular del Ejecutivo Federal, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que pues en unas cuantas horas más será la titular del Ejecutivo Federal. La verdad es que debo decirte con profunda preocupación, Enrique, un país polarizado, un país que está incendiado por la violencia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad en Sinaloa, en Zacatecas, en Michoacán, en Guerrero, están en un total desastre. No sé qué acciones vaya a emprender, no tengo claridad de los 100 puntos que mañana vaya a dar a conocer Claudio Sheinbaum en su anuncio, en su informe, en su discurso. La verdad es que creo que es una mera, reitero, continuidad del segundo piso, como ya lo ha referido, y sinceramente debo decirte con gran preocupación que el contexto económico, el sector empresarial, están en un verdadero espiral de incertidumbre, de desconfianza y sobre todo de preocupación porque la delincuencia creciendo, la delincuencia desatada y el Ejecutivo Federal pues en la pachanga en la mañana, comiendo tamalitos, inaugurando o pues ya cumpliendo con los últimos protocolos presidenciales como su pues pintura pues oficial y bueno pues obviamente un hombre reitero indiferente porque vive en su realidad, en la realidad que le garantiza pues obviamente tus impuestos y los míos, porque ahora el señor gozará de ese manto protector, escolta, asesores, colaboradores, aunque él diga que se va a la chingada a su rancho allá en Chiapas, allá en su finca, pues la verdad es que va a estar más presente que nunca. Y como bien dijo, no me voy, aquí me quedaré para seguirme adaptando a mi nueva vida ya sin cargo público, Enrique. Oye, fíjate que hoy subí a mis redes sociales una reflexión respecto a lo que fue este sexenio de pesadilla, 5 años con 10 meses, para mí fueron una verdadera pesadilla como comunicador. Claro. Y mencionaba algo que tú has dicho de manera muy puntual y de manera perfecta. Fue un hombre muy hábil. Fíjate, cuando él llega al gobierno federal, Morena, que es su partido, es su franquicia, es una franquicia familiar que le pertenece a Andrés Manuel, él dispone de ella, etcétera. Bueno, cuando él llega, Morena tenía 5 estados. Morena gobernaba 5 estados. Ahora que se va, gobierna 24. Dime si eso no es un éxito. Morena gobierna al 74% de los mexicanos que vivimos en este país. Quien no quiera ver que esto es un éxito está ciego. Pero también hay que decir algo. No necesariamente popularidad, se va con una popularidad, dice hoy el Financiero, que del 68%. Hay otros medios que dicen que del 70%, eso es lo de menos. Lo que sí es cierto es que Andrés Manuel López Obrador se va con una enorme popularidad. Pero ojo, popularidad no significa
efectividad. Así es. Popularidad no necesariamente son resultados. Popularidad no es eficiencia. El pueblo bueno también es estúpido. Los pueblos buenos también son ignorantes. Y ahí te va. Sí. Ve al Dios, ve al santón de Cuba, el doctor Fidel Castro Ruz, un hombre adorado, un hombre que llegó con una popularidad, se manejó durante toda su larguísima vida al frente del poder como un dictador, como lo que fue, con una popularidad enorme, era un dios, lo sigue siendo. Y ve cómo está Cuba. Cuba es un desastre. Cuba dejó de ser el prostíbulo de los Estados Unidos para convertirse en el prostíbulo del mundo. Claro. Ve Hugo Chávez y el impresentable de Nicolás Maduro. Son gente que goza de una amplísima popularidad en sus países, pero eso no significa que no estén muriéndose de hambre, que no hayan destrozado la economía. Y por último te diría, en uno de los más claros ejemplos de que popularidad no es eficiencia y que los pueblos buenos y sabios también pueden ser estúpidos, ahí está Alemania. La popularidad de que gozaba Adolfo Hitler allá con el nacionalsocialismo era un dios. Las multitudes decían, es que él, y tengo otros ejemplos, es que él va a ser grande a Alemania. Nos vamos a comer a los polacos. ¿Por qué? Pues porque él lo dice y porque nos la deben. ¿Qué nos deben? ¿Quién sabe? Pero nos los vamos a comer y vamos a ser más grandes, vamos a ser más fregones, vamos a ser más ricos y puro güero y puro, los maricones que se mueran, los húngaros que se mueran, los judíos que se mueran, vamos a quedar los puros bonitos. Y fíjate la estupidez, el grado de estupidez de un pueblo entero. Entonces los alemanes, con lo inteligentes que son, con la alimentación, la cultura, la raza, lo que tú quieras, los alemanes como son, se la compraron todita a Hitler. ¿Y cómo dejó Hitler a Alemania? En una piedra sobre otra. Arrasado, destruido completamente, y fue tan cobarde. Y fue tan cobarde, algo pasó, y fue tan cobarde Hitler que ni siquiera enfrentó la circunstancia en la que dejó destruida en ruinas Alemania, sino que cuando vio la entrada de los rusos a Berlín, se pegó un tiro. Entonces, ojo, los pueblos también pueden ser estúpidos, los pueblos también pueden elegir mal y pueden endiosarse con quienes no necesariamente ven por su bien y con quienes no necesariamente los van a sacar de la circunstancia económica terrible que viven. Pues como acertadamente lo comentas y como con toda claridad y asertividad lo refieres, Enrique, tenemos un pueblo lleno de frustraciones, un pueblo lleno de resentidos, un pueblo lleno de ignorantes, pero también tenemos un pueblo lleno de flojos que quieren ser mantenidos con tus impuestos y con los míos. Un pueblo lleno de gente que le ha encontrado el modo a vivir de los programas sociales, una gente que no quiere trabajar, que se ha empoderado de manera muy negativa y que ha aprovechado todas esas coyunturas para entregarle a cambio de 3 pesos que hoy el gobierno federal ha generado o ha comprometido para entregárselos a cambio de votos a través de los programas sociales. Pues no hay país, no hay nación que en el contexto mundial pueda mantener este nivel de gasto estéril. Un gasto con fines más político-electorales que con fines de crecimiento económico, con fines de sustentabilidad financiera. La verdad es que México está viviendo momentos de incertidumbre financiera y económica, porque ya no hay fideicomisos que desaparecer, lo comentabas hace un momento. Pues ahora sí están en total desastre, zonas importantes del país, pero no hay fondos, no hay el Fonden, ya no existe, ya no hay instituciones, ya no hay ahorros, ya no hay guardaditos, ya no sé de dónde va a sacar dinero Claudia Sheinbaum, recursos públicos, para hacer frente a este gasto, reitero, estéril, a este gasto maquiavélico que tuvo bien durante 6 años, 5 años, 10 meses, Andrés Manuel López Obrador, impulsar para, reitero, comprar la conciencia, la voluntad de este sector amplio de la población, marginado, desinformado, manipulable, pero sobre todo lleno de rencor, resentimiento e ignorancia. Y bueno, como bien refieres, es un país que está en un contexto con 200,000 muertos,
violentos, con más de 50,000 desaparecidos, con un sobreendeudamiento de 7 billones de dólares, obviamente con un déficit fiscal, con una condición grave, muy grave de violencia, inseguridad y corrupción, y con una fuga evidentemente de proyectos, de capitales, de talentos que no ven en México futuro, estabilidad, certeza o seguridad jurídica. Y si eso le sumas las reformas constitucionales que están generando una grave y profunda crisis constitucional de desacato a ordenamientos, a órdenes de jueces federales, que evidentemente ordenaban categóricamente que no se llevara y no se continuara con el proceso de elección de los jueces por elección popular, pues espérate unos meses del próximo año, Enrique, amable auditorio, veremos una crisis social, veremos una crisis de ingobernabilidad, porque obviamente el Estado de Derecho, el marco jurídico constitucional, estará prácticamente agonizando. Hoy vemos cómo están crucificándolo y bueno, desafortunadamente este es el futuro en mediano plazo de nuestro país, Enrique. Vamos a estar muy atentos, vamos a hacer lo que nos corresponde desde nuestra trinchera, querido doctor, para que por nosotros no quede. Por lo pronto yo te agradezco mucho y te pido que nos recuerdes tus redes sociales. Claro que sí, Enrique, me pueden seguir en todas las redes sociales contrastando ideas. Estamos a sus órdenes y estaremos dándole puntual seguimiento mañana en esta ceremonia pues protocolaria de la transición de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Cualquier cosa estaremos conectándonos para reportarte y compartir con tu importante auditorio cualquier tema de gran relevancia, Enrique. Muchas gracias, buena noche. Muchas gracias, doctor. Así lo vamos a hacer. Julio Jiménez. Bueno, vamos a otros temas.